Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes a todos, Xavi. Un placer. Bueno, vamos a empezar entonces. El otro día hablamos del tema de control motor y mucha gente, pues bueno, luego nos enviaron mensajes y tal, que no habían escuchado la charla y nos pareció oportuno volverla a realizar, no exactamente la misma, sino todo lo contrario. Vamos a entrar en otra temática, ¿vale? He intentado focalizar el tema de control motor y neuromodulación en una lesión muy frecuente para nosotros y para vosotros, me imagino también, que es la lesión del ligamento cruzado anterior, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y, y sin focalizar excesivamente en el tema, porque luego nos podemos, si queréis, abrir a otras patologías si lo consideráis oportuno y que a través de vuestras preguntas, pero para mantener un guión homogéneo, ¿no? De todas maneras vamos a hablar de todo lo que nos puede inquietar, sobre todo los que nos dedicamos a clínica, y no solamente con la reconstrucción del cruzado, sino con otras patologías que muchas veces nos dan dolor de cabeza en su proceso de recuperación y readaptación, ¿eh? Patologías como el síndrome fenopatelar, patologías como el propio cruzado, etcétera, ¿eh? Entonces vamos a ver si le damos un enfoque adecuado y a partir de aquí, pues con vuestras preguntas podemos ir aclarando si os parece bien. Entonces, yo voy a presentar nuevamente a Marcel Ruiz. Marcel es un compañero fisioterapeuta muy experto en control motor. De hecho, toda su formación o casi una gran parte de su formación está focalizada en el tema del control motor, ¿eh? Y es con lo que él trabaja en su clínica en Mallorca, en fisioclínicas, y luego aparte él está de fisioterapeuta también en alto rendimiento, es decir, en el fútbol sala, con el equipo del Mallorca, ¿eh? Es decir, que tiene una visión muy interesante, ¿no? Porque tiene una visión de alto rendimiento, como muchos de vosotros que os he visto que habéis entrado, y una visión también clínica, clínica desde el punto de vista de el paciente normal, paciente amateur o el paciente no de alto rendimiento. Entonces esto a mí me parece genial porque es un poco a lo que nos dedicamos todo y entonces vamos a ver cómo podemos sacar algunas dudas que tenemos al respecto, ¿no? En este tema, ¿eh? Pues yo sin más voy a dar paso a Marcel, que lo tengo por aquí. A ver, Marcel, le doy paso ahí, añadir. Y entonces teóricamente se tiene que añadir ahora, ¿eh? Ahora tendremos a Marcel que aparecerá por aquí, conectando y ya lo tenemos aquí, ¿eh? Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcel, ¿cómo Muy, estás? muy buenas tardes. Muy Muy bien. buenas tardes. Se te ve a mí vertical y a ti horizontal, ¿no? ¿O no? Sí, exactamente. A ti se te ve. Es que si yo pongo la cámara así, se nos va a ver a los dos mal. Digamos para la gente que nos está viendo con O teléfono, sea, el que está mal soy yo, ¿no? me da a mí entender que sí. Vale, pues entonces aquí tengo un problema. Voy a ver si lo puedo poner así, ¿vale? Así perfecto. Yo creo que así nos vemos todos perfecto. Vale. Pues ¿Se me escucha bien? yo te escucho perfectamente, ¿eh? La gente que nos está viendo me escucha bien. Yo creo que sí. Entonces voy a ver si lo Perfecto. puedo, porque esto lo había puesto, pero no me llegará. Ah, Sí, se me había sí, ido un sí. momento. Vale, bueno, pues luego lo pondré bien a ver si... Bueno, la idea es volver a hablar porque el tema este parece que tuvo mucho interés. Incluso hubo Ujú, preguntas que se quedaron a medias en el otro día y a mí me ujú. parece interesante pues volver a retomar el tema. Ujú. Ya os he presentado a Marcel. Esto no me va a ir bien, no va. A ver aquí. Va, ya está. Intentaba ponerlo de otra manera, pero no sé. Y, y bueno, me gustaría, Marcel, que nos explicaras nuevamente eh, Ujú. cómo definirías tú el tema del control motor, ¿eh? Es decir, Ujú. no desde una visión
mecanicista, sino de una visión más integral. ¿Cómo definirías tú el control motor para ir adentrando ya en el tema? Vaya, a ver, bueno, en primer lugar, gracias José Manuel por contar otra vez conmigo y ofrecerme la oportunidad de estar contigo presente en este directo. Y bueno, a ver, para hablar de control motor, nos podíamos meter es un poco una locura, ¿no? En la relación toda control motor hay un poco de locura. Existen, como mucha gente que nos escucha lo sabrá, varias teorías, varias hipótesis, ¿no? Que acomplejan mucho más toda esta historia, ¿no? Pero yo creo que para entrar en materia y de una forma simple, básica, que todo el mundo pueda entender, hay una de las teorías en las que me gusta basarme, ¿no? y por la cual me guío y en la cual trabajo en la clínica, que es aquella que está ligada un poco a un trabajo que presentó Wolper en el 2013, que tiene una perspectiva bastante neurocientífica, donde habla de diferentes entradas, de diferentes entradas de representaciones sensoriales, o sea, dígase proprioceptiva, visual, táctil, auditiva, vestibular. Entonces, digamos que todas esas representaciones sensoriales, al fin y al cabo, toda esa representación interna que tenemos a nivel cortical va a generar o va a modular esos movimientos. Creo que es una forma bastante sencilla de poder comentar o explicar el control motor de una forma simplista, pero al mismo tiempo dando unos datos importantes, que es aquella entrada de información a nivel de representaciones sensoriales. No hay que olvidarse que precisamente nuestro cuerpo, el cuerpo humano, al fin y al cabo tiene dos vías de expresar ese control motor, una que es el feedback y otro que es el feed forward, como conocemos. Exactamente. Dependiendo de cada escenario va a actuar uno u otro. Sabemos que a velocidades más rápidas necesitamos más de ese control feed forward que en velocidades más lentas. Por lo tanto, podemos prever que ante una alteración ya de ese sistema somatosensorial, de esa entrada de información mediante esos mecanorreceptores que tenemos, eso va a alterar de alguna manera ya esos sistemas de control motor en esas vías un poco más superiores, generando a su vez, evidentemente, una aceleración eferente. Incluso esa aceleración eferente, como ya sabemos, va a alterar, por poner un caso, las motoneuronas gamma, ¿no? O sea, que al fin y al cabo son aquellas que modulan un poco ese uso muscular, por lo tanto va a generar ya un output motor alterado. Todo esto desde un punto de vista, pues bueno, desde esa falta de aferencia proprioceptiva, pero también hay muchas variables que pueden intervenir. Y tú seguramente me vas a poder contestar más a eso, o a la gente que nos está escuchando, porque, por ejemplo, en una lesión como has comentado tú, que es el ligamento cruzado anterior, hay a veces que sí que se decide quizás no intervenir de forma quirúrgica, muy pocas veces, pero sí que en muchas ocasiones hay una intervención y una reconstrucción de ese ligamento cruzado anterior. Entonces, ahí también generamos pues ciertas cicatrices, ciertas alteraciones posquirúrgicas que quizás con intervenciones o técnicas intervencionistas, pues posiblemente podamos ayudar a que no se genere tanta alteración en esas aferencias, por tanto, tanta alteración en ese patrón motor. También tú en ese aspecto, ¿qué nos podías comentar, José? ¿O qué me podías añadir a lo que he comentado yo de control motor? Bueno, yo de entrada creo que la cirugía del cruzado anterior no deja de ser una cirugía congruente, evidentemente, en una articulación grande como la articulación de la rodilla, pues va a producir evidentemente cambios significativos a nivel neuromuscular. Si además añadimos alguna causa iatrogénica, como bien sabes, por ejemplo, en la cirugía de la reconstrucción de cruzado con semitendinoso, que a veces se llevan por delante la rama del accesorio del nervio safeno, y que ésta puede evolucionar de forma espontánea y aberrante en microneuromas, pues ahí tenemos un problema grave. Ahí tenemos un problema grave porque ahí tenemos un input periférico con muy mala uva, ¿vale? Que nos va a impedir realizar un programa adecuado de recuperación funcional. Si además añadimos que ya la cirugía del ligamento cruzado anterior, como tú sabes, y así viene explícita en los papers, va a producir un déficit significativo del 70% de los pacientes de su cuádriceps, pues nos encontramos evidentemente con un doble problema. Yo creo que las técnicas invasivas nos permiten, como tú bien dices, solucionar estos
artefactos periféricos como serían estos microneuromas que se atrapan, se enganchan curiosamente de forma anárquica en la cicatriz. Entonces, ahí es donde estaría justificado no solamente las técnicas invasivas de fisioterapia, sino que otras técnicas también mínimamente invasivas desde el punto de vista ortobiológico. Estoy hablando de técnicas más médicas como la hidrodisección o técnicas para desvidar esas cicatrices, etcétera, etcétera. Pero evidentemente todo lo que sea una perpetualidad de esos artefactos, como tú bien sabes y bien experto que eres también en estos temas, pues nos va a complicar la vida. Ya podemos tener un número importante de pacientes que van a evolucionar con la cirugía de cruzado en una debilidad permanente del cuádriceps y una alteración importante del cuádriceps, que es por lo que yo quiero que nos focalices aquí tu forma de trabajar, que es lo que realmente queremos escucharte, ¿no? Pues imagínate con este doble hándicap, ¿no? Entonces, yo te quería hacer una pregunta, que es una pregunta que parece así un poco ridícula, pero es que es lo que yo veo y percibo en un porcentaje muy alto en consultas, no solamente en consultas privadas, sino en consultas incluso no privadas. Es decir, ¿por qué nos empeñamos en trabajar con ejercicios analíticos lineales que no representan para nada la funcionalidad de esa rodilla de ese deportista? Es decir, ¿cuál es el objetivo de empeñarnos en este tipo de ejercicios lineales? A ver, hay que partir quizás de la base, José Manuel, que es difícil que nuestro sistema motor ejecute dos tareas iguales de la misma manera, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí trabajaría más con la variabilidad, no con tantos... sí que es verdad que a lo mejor en algún momento dado nos interesa trabajar en algún plano concreto y demás, pero yo abordaría más desde el trabajo desde la variabilidad, porque ahí nos va a permitir ese ensayo-error, nos va a permitir que aumente la distribución de estrés en el tejido, ¿no? De estrés mecánico en los tejidos, entre otras cosas, ¿no? Y por otro lado hay algo importante, que es que cuando tratamos una persona, ya no hablo solo de la lesión, sino que hablo desde un punto de vista un poco más sistemático, ¿no? Más sistémico, como la persona desde la globalidad, es interesante ir más allá, ¿no? De todas las alteraciones que puedan tener de esa lesión morfológica o estructurales, sino que ir un poquito más allá de esos cambios químicos o biológicos, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajar desde una forma lineal creo que es un poco un error, sobre todo por ese déficit después de variabilidad que puede existir. Si nos fijamos tradicionalmente en los modelos que existían más lineales, ¿no? Sobre todo en temas de lesiones, ¿no? Donde se tenía muy en cuenta que el factor de riesgos intrínsecos, ¿no? Más un factor de riesgo extrínseco, más un mecanismo de lesión, daba o es igual a esa lesión. Bueno, si nos fijamos que de esta forma de ver la lesión entendemos que 1 más 1 más 1 sería 3, ¿no? Entonces, sería muy fácil, ¿no? Reducir quizás en este sentido una lesión, ¿no? O incluso evitarla, ¿no? Pero aunque en muchas ocasiones sí que tenemos un denominador común biomecánico, como puede ser un valgo dinámico de rodilla, ¿no? Lo fisiológico en el caso del cruzado, ¿no? Que es digamos, un mecanismo en común que suele aparecer, debemos tener en cuenta diferentes factores o variables que pueden estar influyendo en esa lesión. Que al fin y al cabo estas variables están muy interrelacionadas entre ellas, pues, momentos históricos, ambientales, psicológicos, ¿no? Que van a influir a su vez en una relación de carga de entrenamiento, ¿no? Y también en cualidades físicas, ¿no? Me refiero a cualidades físicas en la capacidad de tolerar cargas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchas veces intentamos reeducar el mecanismo biomecánico como tal, o sea, decimos, bueno, el cruzado pues se genera solamente por ese valgo dinámico de rodillas, ¿no? Entonces nos centramos en reeducar ese mecanismo biomecánico que creemos que puede ser culpa de la lesión, como el valgo dinámico de rodilla, pero si vamos más allá y entendemos un enfoque un poquito más complejo, ¿no? No tan lineal, veremos que hay muchas variables como la capacidad que tiene el tendón, pero no solo el tendón como estructura, sino el tendón, sino desde la persona, en adaptarse a diferentes cargas, podemos entender que no existe quizás un mecanismo lesional, me refiero a un mecanismo lesional con el movimiento en que se produce la lesión, sino que existe un momento de lesión.
Entonces, creo que ahí es importante tener en cuenta esa visión de los aspectos un poco pues, más biopsicosociales y quizás no centrarnos tanto en un movimiento concreto que pensamos que puede ser la lesión, sino buscar algo mucho más global y meter ahí mucha más variabilidad también a la hora de reeducar. ¿Qué tipo de cirugía, por tu experiencia, con qué tipo de cirugía tú notas que te desenvuelves mejor desde el punto de vista de la recuperación funcional? ¿La cirugía con semitendinoso, con HTH o te es indiferente? A ver, es indiferente, pero sí que hay que tener en cuenta una cosa, que es la cirugía que viene producida por un cruzado aislado, ¿vale? Que seguramente va a evolucionar de una forma mucho mejor, o si viene quizás acompañada pues de cientos de lesiones de una serie de organismos que como bien sabes, receptivos pueden influir, con lo posterior de menisco, cápsula posterolateral, isquios. En esos casos quizás la recuperación nos va a complicar un poquito más la vida. Son órganos secundarios propioceptivos, igual que el cruzado. El cruzado es un órgano primario propioceptivo de la rodilla, del pívot, pero no podemos prescindir de estos órganos. Es decir, no podemos pensar que vamos a tener los mismos resultados en la recuperación funcional con un ligamento aislado que con estructuras asociadas al ligamento, es decir, una rotura de menisco, de cuerno posterior de menisco, incluso una afectación del PAPE y además el cruzado, porque de alguna manera estamos perdiendo todo el sistema propioceptivo articular, nos quedaría solamente la parte dinámica del músculo para poder salvar, digamos, la neurofuncionalidad de esa rodilla. No sé si piensas lo mismo. Sí, exactamente. O sea, al fin y al cabo, esa falta de información propioceptiva estaría mucho más alterada porque al fin y al cabo son muchos mecanorreceptores que han perdido información, ya no solo de la propia del tejido conectivo, esas vías aferentes que lleva propias el tendón, sino que ya ahí influyen muchísimas más aferencias relacionadas con la articulación y con otros factores, como bien has comentado tú, otros órganos secundarios que al fin y al cabo van a generar información a nuestro cerebro de qué situación se encuentra esa estructura, como en este caso en la rodilla, ¿no? Tú, Marcel, le das importancia a los déficits postquirúrgicos, me refiero a las consecuencias biológicas postquirúrgicas inmediatas, derrame, dolor postquirúrgico, atrofia muscular, cicatriz, como interfaces de artefactos que actúan directamente en el sistema neurológico, o tú esta fase te es indiferente, no planteas objetivos inmediatos, simplemente dejas hacer a la naturaleza. Bueno, yo, José Manuel, como hemos comentado antes, el tema de las cicatrices y todos los artefactos que se producen postquirúrgico, considero que son importantes, en cierta manera, trabajarlos, porque al fin y al cabo seguramente nos van a cambiar un poco los tiempos de recuperación, ¿no? Me atrevería a decir eso, ¿no? Sí que es verdad que a veces en fases agudas debemos dejar pasar, pues bueno, unos mecanismos, ¿no? Evidentemente, ante una lesión hay una fase aguda, ¿no? Producida por esos nociceptores, generar una inflamación, un dolor que en cierta manera a veces nos pueden venir bien, porque al fin y al cabo ese output que se genera de protección en esa zona nos puede venir bien en un momento dado para protegerla un poco en esas fases agudas, pero después el problema es cuando eso permanece en el tiempo. Si eso permanece en el tiempo, si ya después durante el tiempo se permanece esa inflamación, se permanece ese derrame, permanece ese dolor, ahí es cuando vamos a tener ya seguramente complicaciones de varios tipos, ¿no? Por eso sabemos que, por ejemplo, la inflamación va a hacer que el nociceptor se vuelvan más sensibles. O sea, si una inflamación permanece en la zona, ese nociceptor se va a volver muchísimo más sensible. O sea, si es necesario un cierto estímulo para generar el dolor, en ese caso es necesario menos estímulo, porque al fin y al cabo el nociceptor lo que va a generar al cerebro es una señal de amenazas en esa zona y el cerebro en su contra va a contrarrestar pues con dolor, como bien sabemos, o bien con protección de esa zona generando un aumento de rigidez articular y demás. Con lo cual hay que valorar muy bien hasta dónde tienen que llegar esos procesos biológicos naturales y dónde tenemos que intervenir. Y ahí tú sabes mejor que nadie el potencial que tiene la EPI para poder apalear esos mecanismos que se mantienen en el tiempo y que al fin y al cabo lo que vamos a hacer con esos mecanismos y con esa eficiencia de la EPI es destruir esos nociceptores que están generando una amenaza potencial, sobre todo en esa información a nivel de canales medulares. Bloquear la transducción nociceptiva, es decir, evitar que eso vaya más. También me gustaría en esa fase temprana, yo cada vez soy más partidario
de en esa fase precoz, tener ese componente preventivo de los déficits de patrones musculares que se van a llevar, neuromusculares, de patrones neuromusculares que se van a llevar a cabo, y es actuando de forma temprana con medidas como, por ejemplo, restricción de flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Tú en esta fase temprana, ¿qué utilizas? Es decir, ¿qué tipo, utilizas algún tipo de trabajo en espejo? Sí, bueno, a ver, es verdad que en fases tempranas, bueno, sobre todo en la lesión del cruzado, hemos comentado antes que se genera esa disrupción de esos mecanorreceptores, con lo cual la imagen que tiene nuestro cerebro de esa zona y de esos mapas sensoriales se va a ver alterada, por lo tanto también genera esa imprecisión o esa imprecisión neural que detectamos a veces incluso con un simple test como puede ser la discriminación de puntos, o sea que en ese sentido con un escalímetro que es una herramienta accesible económicamente, ya podemos predecir cuanto más precisión exista, pues más capacidad de detectar esos puntos, entonces podemos tener una primera información de cómo se encuentran esos mapas sensoriales. Después hay por otro lado otras consecuencias que puede ser esa inhibición intracortical, ¿vale? Esa inhibición intracortical, al fin y al cabo es como si tuviésemos un freno y acelerador en el cerebro, donde el freno sería la inhibición y el acelerador sería la facilitación intracortical, es decir, la actividad que el músculo va a generar, y en este caso los ligamentos cruzados generan mucho freno, con lo cual es óptimo intentar reeducar todos esos factores. Yo, por ejemplo, en estos casos hay varias herramientas, se habla mucho incluso del ejercicio excéntrico, ¿vale? Porque el ejercicio excéntrico aumenta, digamos, esa excentribilidad cortical, ¿vale? Y produce adaptaciones a nivel medular, ¿vale? Contrarrestando esas señales inhibitorias que hemos comentado antes de la articulación lesionada mediante esa nocicepción, con lo cual sería un estímulo potencialmente positivo, ¿vale? Esto yo escribí un artículo hace años, en el año 2000, sobre la necesidad de iniciar las fases tempranas de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con ejercicio excéntrico, porque ya habíamos observado, ya se había observado, incluso había un paper publicado en aquella época, que el ejercicio excéntrico evitaba y prevenía precisamente esas vías inhibitorias de la excitación motora, ¿no? Entonces, mi pregunta ahora es ¿por qué no se utiliza en la mayoría de los casos? Ese miedo a utilizar el excéntrico en la fase temprana, si podemos proteger la aplastia y tenemos una gran variabilidad de ejercicios para introducir el estímulo excéntrico, que tiene una gran capacidad inhibitoria de la inhibición muscular, es decir, de activar las vías excitatorias motoras, ¿por qué no se introduce? Es algo que siempre me ha llamado la atención, es decir, y mira que ha pasado años, desde que sabemos, hace 20 años que sabemos estas características del excéntrico. Bueno, yo creo que al fin y al cabo es también el avance científico, en esos casos la investigación pues no está, empieza a respaldar un poquito el ir introduciendo esos mecanismos o esos skill training en estos procesos de readaptación, ¿no? Entonces yo creo que seguimos estudiando, ¿no? Un poquito, seguimos aprendiendo de nuestra clínica diaria y poco a poco nos vamos dando cuenta de cosas que a lo mejor pensábamos que no, que a lo mejor ahora nos damos cuenta o que son importantes y que nos van a ayudar a la readaptación, y al contrario, cosas que a lo mejor pensamos que nos pueden ayudar, pues nos estamos dando cuenta de que no es así. Yo creo que estamos verdes todavía en todo este sentido, seguimos aprendiendo, pero una de las cosas que sí que científicamente, por algunos artículos, se ha demostrado es que el excéntrico provoca esos cambios a nivel de sensibilidad cortical y de esas adaptaciones a nivel medular, con lo cual es un trabajo, un skill training positivo para este tipo de pacientes, ¿no? Es como el ejercicio aeróbico, ¿no? El ejercicio aeróbico también incrementa, ¿no? Hay un artículo de Shin del 2014 que decía que realizar el ejercicio incrementaba la facilitación intracortical, ¿no? Y disminuía ese freno echado, ¿no? O sea, aumentaba el acelerador y disminuía ese freno por el que hemos comentado, ¿no? Con esto vengo a decir que la combinación de destrezas motoras más ejercicio, pues seguramente puede mejorar la recuperación en este paciente a nivel motor, por ejemplo, ¿no? Antes de entrar a hablar de consecuencias y déficits que nos encontramos, ¿no?, en la cirugía de cruzar, me gustaría saber tu opinión, que si no se me va a ir. ¿Cuál es tu opinión respecto al retorno to play? ¿6 meses, 9 meses o 12 meses? A ver, el tema de los tiempos es complicado. O sea, sí que es verdad que el factor tiempo
está ahí, ¿no? Y hay muchas investigaciones científicas que hablan de esos 6 meses, 9 meses, ¿no? Pero bueno, sabemos que incluso hay jugadores o hay personas, hablaremos de personas, ¿no? Porque a veces ya no solo de la élite profesional a nivel deportivo, sino que incluso personas que se hayan lesionado el ligamento cruzado anterior, pues bueno, a los años o a los 2 años todavía presentan déficits, ¿no? O alteraciones en esa musculatura y en esa rodilla, ¿no? Yo creo que el return to play tiene varios factores. O sea, yo, por ejemplo, presenté un caso en un congreso reciente, ¿no? Donde se le hizo un test a un jugador profesional a los 6 meses, ¿no? Estábamos prácticamente los 6 meses, en la línea de los 6 meses, asintomático. En principio estaba trabajando bien a nivel de fuerza, se sentía fuerte, bien, sin ningún problema, sin ningún dolor. Y vimos que, medido con electromiografía, presentaba diferentes alteraciones que nos hacía pensar que había problemas a nivel de, también alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, es muy probable que este jugador en un momento de vuelta al campo, pues se genere ciertos problemas, ¿no? Y esto viene un poco porque esas alteraciones que hemos comentado antes, a nivel intracortical, al fin y al cabo va a hacer que tu cerebro trabaje de una forma subóptima, es decir, necesite varias áreas corticales, como por ejemplo puede ser la visión, ¿no? Para poder desempeñar, digamos, movimientos aparentemente sencillos, ¿no? Entonces, eso se traduce a que cuando ese jugador vuelve al terreno de juego y tiene que estar sometido a cambios muy rápidos de velocidad, donde el feed forward, como hemos comentado antes, tiene que estar preparado para adaptarse a situaciones imprevistas, o tiene que estar sometido a diferentes inputs informativos. Al tener esa capacidad cognitiva tan limitada, seguramente en un momento concreto donde su sistema necesite de ese feed forward, no va a ser capaz quizás de poder estabilizar de nuevo esa rodilla. Con lo cual, el índice de recaída, el índice de lesión puede ser muy alto si no se establece bien. Eso por un lado. Y después, por otro lado, hay que tener en cuenta que hay factores, ya no solo los típicos test biomecánicos, ¿no? del jam medio frontal para valorar la estabilidad de la articulación, sino que hay diferentes variables, ¿no? Como puede ser el miedo, ¿vale? Ese miedo a la recidiva del jugador, esa famosa kinesofobia, ¿vale? Que puede impactar de una forma muy negativa a la hora de la resistencia del músculo y alterar estrategias de reclutamiento neuromuscular. Sabemos que ese mecanismo de feed forward tiene muchísima relación con, digamos, procesos cognitivos en el cerebro, ¿no? Entonces, esos factores psicológicos, como puede ser el miedo, puede afectar a ese control de esa articulación, ¿no? Ya que puede incrementar esa activación cortical en regiones frontales del cerebro como parte de la regulación emocional, ¿no? Entonces, creo que o a veces todo lo contrario, ¿no? El exceso de de confianza, ¿no? confianza, exactamente. He visto chavales jóvenes tiras al ruedo, ¿eh? Es decir, sin ningún tipo de conocimiento, dando a entender que estoy perfecto, yo voy a muerte a jugar y... Es decir, que la gente sepa que se pueden dar los dos factores, ¿eh? Es Eso decir, es, la con lo fobia cual... como tal, la fobia como evitación, la fobia como frenarme, y luego todo lo contrario, que es el no ser consciente de las limitaciones que pueda tener a nivel neurofuncional. Pero fíjate que tú me has dado una explicación muy correcta, neurofuncional, muy integral, muy global. Pero otros autores se basan simplemente en criterios mecanicistas, es decir, no volver hasta los 9 meses por criterios de maduración de la prastia, lo cual me parece que no lo acabo de entender. Es decir, ¿qué diferencia hay de maduración de la prastia de los 6 meses a los 9 meses? Algo que nunca acabo de entender, ¿no? Bueno, es lo que comentábamos antes al principio, ¿no? Es una manera de verlo de una forma mucho más analítica y centrarnos en el aspecto biológico y los cambios fisiológicos que pueda generar el tejido, Claro. o bien buscar una visión un poquito más global, un poquito más sistémica, donde tengamos en cuenta diferentes variables, diferentes estructuras, no centrarnos solo en una que puede ser el tejido, sino centrarnos en más estructuras, ¿no? Buscar una globalidad, no solo la estructura del tejido o la estructura del cerebro, sino buscar un todo, ¿no? Como por ejemplo, pues puede ser un aspecto emocional, como puede ser el miedo. O sea, el miedo es uno de los aspectos, como hemos comentado, que seguramente nos va a reducir el return to play. Con lo cual, de ahí, una vez más, apostar por ese trabajo a nivel de equipo multidisciplinar y poder incluso trabajar con una psicóloga deportiva, que es el lujo que tenemos, por ejemplo, en la clínica de poder hacerlo, para trabajar precisamente esos aspectos, ¿no?
Consecuencias que yo veo después de una cirugía en general, después de Ujú, una cirugía del ligamento cruzado anterior, consecuencias con un porcentaje elevado, ujú. y en las que me encuentro y a veces de las que nos llegan a clínica al cabo de 9 meses. Es decir, que sin que la persona se sienta todavía recuperada funcionalmente. Consecuencias que encuentro son déficit de extensión de la rodilla, Ujú, anormalidades de la marcha, hacemos estudios de la marcha y con bastantes anormalidades que luego nos van a dar consecuencias ujú, de otras patologías, sobre todo de carácter de sobrecarga, atrofia del cuádriceps crónica, que esto hablaremos que es la inhibición artrogénica del cuádriceps, ujú. déficit funcional, inestabilidad dinámica, dolor de rodilla persistente y a veces como consecuencia de esto aparecen ya signos de osteoartritis o osteoartrosis precoz. Ujú. ¿Qué nos puedes hablar de todo esto? Bueno, a ver, el tema de la osteoartritis también ten en cuenta que cuando se produce una lesión de cruzado, por ejemplo, aparte de la lesión como tal, ¿no? Del tejido, si nos fijamos un poquito otra vez en la persona, esa persona seguramente ha sufrido cambios, ¿vale? Cambios metabólicos, cambios de peso, cambios de tolerancia de alimentación, de tolerancia a cargas. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor esa persona pues pesa pues un 20% más o un 10% más de lo que pesaba antes y encima con un déficit muscular importante, con lo cual esa articulación seguramente no va a soportar la misma carga que soportaba antes, ¿no? Entonces es normal que aparezcan a lo mejor secuelas osteoarticulares, ¿no? Producidas bueno, por otras variables que pueden ser, pues eso, factores que a lo mejor no tenemos en cuenta, como por ejemplo un sobrepeso o un incremento de masa grasa, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que hemos comentado antes, cuando se produce una alteración de esa información propioceptiva, al fin y al cabo, nuestro córtex, nuestra representación motor a nivel sensoromotora que tiene de esa rodilla se altera totalmente, con lo cual la información que yo voy a generar a ese otro motor de esa zona va a ser totalmente diferente, con lo cual es muy probable que a la larga, si yo no lo restablezco, mi biomecánica anterior a la lesión se vea alterada. Entonces, voy a moverme de una forma diferente a la que me movía. Si eso no lo cambio, seguramente me va a dar otras consecuencias, porque al final va a haber otras estructuras que van a entrar en juego que antes no entraban. Entonces, eso es como un poquito la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Y por otro lado, el tema de la inhibición androgénica que has comentado, que es muy interesante. Al fin y al cabo, esto viene un poquito bueno, a sumar a lo que hablamos, ¿no? Esa inhibición, sabemos por la literatura actual que evidentemente hay una debilidad persistente de los cuádriceps después de una lesión y se debe a varios procesos, precisamente, entre ellos el edema, como hemos comentado antes, la inflamación, el daño propio estructural de la zona, ¿vale? Todo eso va a influir y alterar el input aferente. Y ahí volvemos otra vez al principio. Si yo restablezco ese edema, si yo restablezco esa inflamación y el daño estructural, evidentemente, pues seguramente voy a mejorar esa alteración de los inputs aferentes. Esa alteración me refiero en esas fases en alterar más bien vías neurales, ¿vale? Vías que controlan el cuádriceps, particularmente a vías medulares reflejas, ¿vale? Entonces ahí voy a tener ya muchísimo ganado, ¿vale? Para después poder trabajar sobre la déficit de excitabilidad corticoespinal que me van a hacer falta trabajar también. Perdona que te haga una puntuación antes que se me olvide, Marcel. Te escuché en tu ponencia en el Mm, congreso que ha habido últimamente online de fisioterapia y mm, deporte organizado por mm. Fisiocampus. Te escuché y luego me quedé así como dubitativo. Digo, o sea, cuando lo vea se lo voy a preguntar. Hablaste que le dabas mucha importancia en este tipo de cuadros de la inhibición muscular artrogénica del cuádriceps, la aplicación de crioterapia antes de los ejercicios. Y esto me dejó un poco... Sí, eso explícanos por qué aplicas crioterapia. Además, lo dijiste como una cosa sí, fundamental, bueno, ¿eh?
Eso fue, incluso salió en la mesa redonda, porque normalmente sabemos que cuando trabajamos con jugadores o con deportistas, a la hora de calentar es todo lo contrario, ¿no? O sea, se les suele aplicar calor, ¿no? Para calentar. Yo el tema de la crío lo puse porque cuando ese jugador llega con un mecanismo de dolor al entrenamiento, ¿no? Normalmente sabemos que los jugadores llegan con bastante tiempo de entrenar, normalmente suele ser una hora, y ese jugador entra y dice, mira, es que hoy me encuentro con cierta molestia, tengo unas sensaciones diferentes al de ayer. A veces aplicar un poquito de frío a una temperatura más o menos controlada hace que module esos mecanismos de dolor, module esa nocicepción en esos mecanismos y esos circuitos medulares y haga que baje esa inhibición, por lo tanto, ese efecto de amenaza O o esa sea que habrá, información de amenaza habrá al cerebro. mayor reclutamiento de grupo de neuronas motoras, ¿no? Exactamente, es un poco para regular y para bajar. Me parece muy interesante, ¿eh? Porque se ha visto incluso otras técnicas no son capaces de hacer eso, ¿no? Y a veces, por ejemplo, el TENS no es capaz de provocar eso. Yo he visto gente aplicar TENS 40 minutos en la consulta, cuando a lo mejor con la crioterapia va a ser mucho más eficaz favorecer el reclutamiento de estas neuromotoras. Incluso ya hay algún estudio que habla de que aumenta la fuerza isométrica de cuádriceps después de la crioterapia, ¿eh? Y el TENS, que aquí pregunta otro, pues sí que se ha visto que estimula y favorece este reclutamiento, pero no más de 30 minutos, es lo que dicen Eso los es, estudios. eso es como el frío, o sea, es 30 minutos antes, ¿vale? Y con un tiempo más o menos limitado, no, ya te digo, simplemente fue una cosa que se comentó también en la mesa redonda, impactó un poco y bueno, y la razón de ello era eso, más estaba basado en un artículo del 2015 donde se proponía dicha aplicación de frío para modular precisamente eso, para modular esa inhibición a nivel nociceptiva. Y entonces me pareció interesante, en algunos casos lo he aplicado y lo que sí que al fin y al cabo genera pues es un estímulo de bajada de amenaza, ¿no? De dar un poco de seguridad al jugador, pues como por ejemplo puede hacer otro mecanismo como puede ser el flossing, ¿no? Que al fin y al cabo el flossing Esto te quería yo comentar. Mira, nosotros hemos tenido varios casos este año y hemos aplicado, bueno, no flossing, sino la restricción de flujo sanguíneo en varios pacientes que nos han llegado de larga evolución. Fíjate que estoy hablando de deportistas, deportistas con inhibición muscular de cuádriceps artrogénica, ¿no? De larga evolución, incluso nos llegó uno de 1 año y medio de evolución, casi 2 años, que la literatura dice que prácticamente lo máximo son 1 año, si no recuerdo mal, un estudio de Sibernagel. Pero bueno, este era de larga evolución y la aplicamos y nos fue muy bien la restricción del flujo sanguíneo con trabajo excéntrico, con estímulo excéntrico de diferentes modalidades, asociado a superinductiva, así la BTL esta, a nivel de neuroeje. Y realmente conseguimos a corto plazo resultados muy sorprendentes en cuanto a mejoría de la fuerza y mejoría del Exactamente. entrofismo, ¿eh? O sea, Aquí, por me ejemplo, llamó muchísimo la atención el esta tema. combinación del flujo junto con los campos ultramagnéticos como la SIS, que nos ayudó muchísimo en este sentido. El tema de la restricción del flujo sanguíneo, o sea, tenemos dos vías de tratamiento, la restricción del flujo, como se entiende como el manguito, ¿no? Que Eso genera es. exactamente esa calibración, ¿no? Del aporte sanguíneo a la zona. En ese caso siempre se suele poner más proximal, ¿no? En el caso del tren inferior más a nivel inguinal, ¿no? Para fluir ahí en esa zona. Para trabajar la fuerza en ese aspecto y el rendimiento es brutal, como bien comentas, ¿no? En procesos ya pues donde queramos ganar un poquito más de esfuerzo y demás. Y el flossing como tal, que es ese vendaje compresivo en la zona articular, en la zona de dolor, nos va a actuar más sobre esos mecanismos de dolor, dando seguridad al cerebro, ¿no? Dando una cierta seguridad a la persona en este caso, para que baje, como hemos comentado con el frío, para que baje esa inhibición a nivel de nociceptores y nos facilite el movimiento o nos facilite un poco el ejercicio después que queramos hacer, ¿vale? Es importante pues bueno, el trabajar con diferentes herramientas como estas, porque nos van a dar resultados bastante positivos. Otra herramienta que yo creo que en la inhibición artrogénica funciona muy bien y que disponemos y que es relativamente barata y que la literatura dice que provoca un aumento significativo de la excitabilidad
corticomotora que necesitamos para restablecer ese sistema neuronal, motor a nivel de cuádriceps, son las vibraciones. Nosotros utilizamos vibraciones de cuerpo completo y vibraciones locales. Utilizamos las dos en estos casos tan extremos y hemos visto que también nos ayuda muchísimo. ¿Cuál es tu experiencia, Marcel? Sí, yo por ejemplo la vibración utilizo la vibración local. No tengo una plataforma vibratoria, que es lo que comentas tú. Bueno, los estudios hablan de los resultados son iguales, ¿eh? Sí, es decir, no había diferencias significativas de la local con la de cuerpo completo. Lo que pasa, nosotros utilizamos las dos porque la de cuerpo completo la hacemos con el Frosin o la hacemos con restricción de flujo, más trabajo excéntrico. Claro, hacemos las tres cosas a la vez, no lo que dice la literatura, que es estarte quieto. Exactamente. Entonces, claro, una cosa es lo que dice los papers y otra cosa es lo que tú adaptas, ¿no? Tú al fin y al cabo lo que haces es integrar todas las técnicas que han demostrado científicamente que funcionan. Entonces nosotros utilizamos vibración con cinturón ruso, excéntrico y restricción de flujo. Yo, por ejemplo, en estos casos utilizo la vibración en clínica, lo estoy utilizando mucho como mecanismo de priming, es decir, como, digamos, entrenar un poquito al cerebro antes del ejercicio, ¿no? O sea, le doy un estímulo de vibración en la zona e incluso, a veces incluso con focalización interna de la propia persona para, al mismo tiempo que estamos vibrando, que vaya generando un cierto movimiento en la zona para que esa musculatura o esa parte que quiero estimular vaya ganando input aferente y lo trabajo mucho como mecanismos de priming. Los resultados, pues evidentemente, a mí me están siendo positivos en muchos casos. Hay a lo mejor casos que a lo mejor necesitamos estimular de otra manera, ¿no? Pero como bien comentas tú, trabajando a una frecuencia de 70 hercios, ¿no? Trabajando más dentro de esa zona donde podemos estimular la motora gamma y demás, y los efectos pueden ser positivos a nivel de buscar ese input propioceptivo que está alterado. Luego tenemos el paciente que no evoluciona, que tiene esta inhibición, lo hacemos todo. Eso te lo mando a ti, José. Y no evolucionan, y evidentemente estos pacientes, como otros muchos, como tú bien sabes, de otras patologías, no salen en ningún paper, ¿vale? Entonces aquí tienes que utilizar el ingenio. Yo he tenido pacientes realmente que no evolucionan, es decir, literalmente, no metafóricamente, no evolucionan. Es decir, aquí hay una kinesofobia brutal, hay una inhibición córtico-espinal aberrante, no tienen dolor. Es decir, el sistema aferencial, la lluvia aferencial, la tormenta aferencial de la rodilla es sin dolor. Es decir, y en cambio estas personas no responden, tienen incluso una debilidad cada vez mayor. Como se ha descartado cualquier lesión evidentemente orgánica, ¿no? Y no evolucionan. ¿Cuál es tu experiencia con estas personas? ¿Cómo lo gestionarías tú? Sí, a ver, yo por ejemplo, en tema de cruzado no me he encontrado quizás con esa situación de que... No, en otra patología. Hay que tener, igual no lo hemos dejado claro a la audiencia, que la inhibición muscular atrogénica no es exclusiva de la cirugía del cruzado, es puede ir asociada a otras patologías. Sí, hay mucha literatura sobre la inhibición atrogénica en rodilla, ¿no? Sí que es verdad que hay mucha literatura, pero sí que es verdad que el paciente que no evoluciona, bueno, yo me he encontrado pacientes que no evolucionan en otros sentidos, ¿no? No solo en rodillas, sino en otros aspectos. Yo vuelvo un poquito a lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que ahí hay que empezar a focalizar la atención en diferentes variables, ¿vale? Yo creo que hay que empezar a atender a la persona desde un punto de vista global, biopsicosocial, porque posiblemente hay algo que se nos está ya escapando. ¿Con este tipo de paciente trabajarías de arriba abajo? ¿Mejor que de abajo arriba? Yo empezaría, empezaría a trabajar incluso con el apoyo del psicólogo, José. Sí, esto lo doy por hecho. Pero la gente cuando le hablas de esos aspectos, porque a veces es difícil introducir esa figura en un deportista o introducir esa figura a una persona que a lo mejor no mejora, porque la primera respuesta que te va a dar es, a ver, yo no estoy loco. Y tú dirás, no. O sea, porque es el mecanismo de intentar educarle de qué está pasando o qué le puede estar pasando, ¿no? Si genera dolor, pues seguramente habrá que educarle sobre el dolor y sobre lo que le está pasando. Y si no tiene dolor, simplemente que no evoluciona porque quizás
tiene una quinsenofobia muy instaurada o tiene un patrón alternativo muy instaurado, porque en su momento quizás ha hecho recuperación incluso con dolor y eso le ha producido que tenga un aprendizaje motor subóptimo y eso ahora le haga no mejorar. Entonces, yo creo que ahí es importante ese trabajo global, ¿no? Multifactorial, ¿no? De diferentes profesionales, multidisciplinar, perdona, que es la palabra más correcta, para trabajar diferentes aspectos, ¿vale? Desde dar ciertos estímulos de información otra vez, mediante mecanismos X, e incluso a nivel de neuromodulación para intentar activar otra vez esas vías nerviosas. Nosotros hemos dado neuromodulación, incluso una cosa que nos ha ido muy bien ahí es los picos de carga a nivel del neuroeje. Claro, porque la ventaja que tenemos del neuroeje con los picos de carga es que no tienes que tocar la raíz anterior motora. El pico de carga, actuando solo en la rama posteromedial, ya activa la raíz motora anterior, con lo cual el riesgo es cero. Y el punto le enviamos un input directo, es que estás pegado al neuroeje, que es donde vas a provocar más cambios. Exactamente, entonces hay que combinar precisamente, por lo que te comentaba, esos inputs, esos impactos de inputs aferentes que los generáis muy bien desde la EPI, ¿vale? Y después trabajar otros aspectos que son diferentes variables que pueden estar perjudicando la evolución de esa persona, ¿no? Pero sí que es un tema interesante, ¿no? Y a veces no nos fijamos en diferentes variables, no tenemos en cuenta otras variables que quizás... Mira, Marcel, nos preguntan, que me parece también muy interesante, y Kino, el uso del flossing, ¿en qué fase por tu experiencia ves mejor? Y si ves diferencia entre el ASI o el medical flossing, bueno, a nivel de marcas, me imagino, ¿no? Yo por ejemplo, al nivel de marcas, no me gusta entrar. Yo creo que todas las marcas aportan... Si no crees conveniente, no. Aportan, yo por ejemplo, el tema... Yo lo centraría en el flossing en general. El tema del flossing. O sea, el concepto de flossing, tú como... Yo, por ejemplo, el tema del flossing, mira, yo voy a explicártelo incluso con una intervención reciente que tuve, precisamente no de un cruzado, sino de una lesión de esguince de tobillo, ¿vale? Incluso en unas fases muy iniciales, donde la persona tenía, por ejemplo, mucho miedo a ser tratada porque le generaba mucho dolor en el movimiento de la flexión dorsal de tobillo. Y con trabajo de flossing en esa sesión, con un trabajo de flossing donde le preguntas, oye, ¿cómo te encuentras ahora con el flossing? Te dice la persona, pues me encuentro muy segura y tal. Esa es la palabra, o sea, la seguridad que tú le generas con el flossing. Ahí empezamos a trabajar esa sesión, claro, esos movimientos de flexo-extensión, primero de una forma pasiva, después ya de una forma activa, donde unos inputs. Bueno, pues la mejora en una sesión pues fue brutal, ¿no? En un esguince de tobillo, ¿no? Mejoró yo estoy totalmente de acuerdo. Todos los artilugios que tengamos, que podamos inhibir esa tormenta de inputs que lo único que hacen es inhibir el sistema corticomotor, bienvenidos sean. Es decir, entonces, de hecho, si no recuerdo mal, hay un paper que habla al respecto, ¿no? No en el flossing, pero sí que en vendajes y ortesis no se mostró ninguna evidencia a favor, ¿no? Sí, porque pero quizás el flossing, bueno, podría ser la alternativa al taping, ¿no? Y a la ortesis que se utiliza. Aquí hay una cosa muy curiosa, José. Con el tema del flossing, tú generas una estabilidad en ese momento, una seguridad. Tú das digamos, una información a tu sistema nervioso de que ahí hay una estabilidad articular, ¿no? Y ahí trabajas con movimiento al mismo tiempo, porque lo utilizas para trabajar con cierto movimiento, para también dar esa información de movimiento, ¿no? El tema del taping, muchas veces, o del vendaje compresivo, donde limita totalmente el movimiento y mantiene la articulación en una posición determinada, lo que nos estás quitando es, por un lado, aferencia proprioceptiva, ¿vale? Y por otro lado, evidentemente, información de movimiento, con lo cual, más aún, a mi favor de esa aferencia proprioceptiva. Muchas veces encontramos a gente que dice, oye, mira, me dolía la muñeca, me la han inmovilizado y ya no me duele la muñeca. Digo, bueno, vale, no te duele la muñeca, pues a lo mejor de aquí a una semana te va a doler el codo, claro, y a lo mejor de aquí a un mes te dolerá el hombro, ¿no? Porque hasta al fin y al cabo vas a generar alteraciones motoras para poder suplir esa muñeca, ¿no? Entonces, el flossing es muy interesante para precisamente en esas fases donde detectamos que hay un poco de miedo, de amenaza a mover la zona y demás, importante, y yo creo que es muy positivo el utilizarlo.
Muy bien. Háblanos de cómo sería, por ejemplo, una sesión tuya, ¿no? A nivel de trabajar el tema de control motor, ¿qué instrumentos utilizas? ¿Qué instrumentos utilizas normalmente? O sea, ¿qué instrumentos de valoración, qué herramientas tienes para trabajar en esta área? Bueno, yo a ver, cada sesión es diferente porque a veces Ya, ya, ya. la persona que entra por la consulta un día viene. Razonamiento clínico 100%, eso lo tenemos Exactamente, claro. un día entra de una manera y otro día entra de otra, con lo cual un día tendrás que trabajar unos aspectos y otro día tendrás que trabajar otros, depende un poco de la predisposición de esa persona o del deportista en ese día, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces se utiliza desde simples mecanismos de stiffness con diferentes test manuales para trabajar o valorar el stiffness de esa musculatura con una simple isometría, ¿no? Desde con dinamómetros a lo mejor digitales para valorar un poco la alteración que puede haber entre una pierna y otra. Y después lo que comentabas tú, con herramientas como puede ser la vibración, trabajar con ingeniería motora, sobre todo en fases donde no queremos que haya movimiento para no despertar ese dolor. Pues trabajamos con ingeniería motora o con, pues bueno, con realidad virtual, ¿no? Incluso para generar información incluso sin movimiento, ¿no? Engañar un poquito al cerebro, ¿vale? Después hay herramientas muy interesantes como Recognize, ¿no? Para esa imprecisión neural en fases muy agudas, ¿no? Trabajar esa discriminación de estructura, discriminación de puntos, como hemos comentado antes. Explica un poco qué es el Recognize, porque no todo el mundo lo conoce. Bueno, el Recognize al fin y al cabo es un mecanismo de trabajo, una aplicación de Bueno, trabajo. perdona, Marcel, voy a hacer un poco de publicidad antes que se corte, por si algunos vais. Que sepáis que vamos a organizar un curso, Marcel y yo, de todo esto que estamos hablando, ¿eh? Es decir, control motor, neuromodulación, será un curso de 15-20 horas y entonces ahí conoceréis, los que estéis interesados, lógicamente, toda la instrumentación que se utiliza. Perdona, que quería. No, simplemente el Recognize es una aplicación, ¿no? En donde la vamos a utilizar diferentes estructuras, para diferentes zonas del cuerpo donde se ha producido lesión, precisamente para trabajar ese enfoque, ¿no? De esa ingeniería motora y esa imprecisión neural de la persona que está lesionada, ¿no? Para que empiece, pues, a diferenciar las zonas y trabajar esa modulación de dolor y esa modulación de amenaza, ¿no? Esas son una de las herramientas, ¿no? Y después, pues, la vibración, como hemos comentado, el dinamometría, bueno, realidad virtual, hay mucho todavía Exacto, por exacto. investigar, con terapias espejo, con láser, Muy metrónomo, interesante, muy interesante. muchas herramientas que al fin y al cabo nos van a dar diferentes, o saberlas utilizar en diferentes momentos, dependiendo de lo que queramos trabajar en esos casos. Si queremos trabajar más a nivel aferencia, más a nivel intracortical, más a Y que nos va a nivel. ir muy bien, que esto es importante transmitirlo, nos va muy bien, sobre todo los que sois clínicos, en aquellos pacientes que nos han costado tanto y que nunca hemos encontrado esa solución. Ya cuando vemos estas nuevas herramientas, este nuevo paradigma, ¿no? De que cómo podemos intervenir, pues realmente los resultados, por lo menos en mi experiencia, han sido muy positivos, ¿no? Y eran pacientes que antiguamente, estoy hablando de hace 15 años, los dábamos por desafiados, ¿no? Es decir, es que no se puede hacer nada, es imposible. De hecho, de todo, le he puesto pesas, le he puesto bicicleta, le he puesto... Cuando, evidentemente, ese concepto mecanicista lineal, vuelvo a insistir en esta crítica, era totalmente erróneo, ¿no? Entonces, ahora te das cuenta de pacientes, me viene a la memoria, me viene a la memoria, fíjate, pacientes que he tratado y que podíamos haber solucionado con lo que conocemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, Bueno, pero esto es la fisioterapia, ¿no? La fisioterapia es lo que comentamos, estamos en aprendizaje. O sea, exacto. yo considero y sigo considerando que nos encontramos muy verdes todavía en todo esto. O sea, yo creo que hay que tener los pies en la tierra, yo creo que se sigue evolucionando como todo. O sea, salen terapias nuevas, bueno, terapias, modelos de trabajo diferentes y hay que ser conscientes de que todavía estamos muy verdes, con lo cual hay que seguir luchando y investigando en la clínica, haciéndote preguntas constantemente e intentando mejorar, ¿no? Yo de aquí creo que se sacan varias conclusiones, ¿no? Sobre lo que hemos hablado hoy. Una de ellas es que en una reconstrucción del ligamento se restaura lo biomecánico, pero no se restaura lo neuronal, y yo creo que es una conclusión importante
que al menos te hace abrir los ojos, entonces, en ese aspecto. Y después lo que hemos comentado, ¿no? Que es importante afrontar la recuperación desde una visión más sistémica, ¿vale? Y no centrado solo en una estructura, ya no solo en el tejido, sino solo en el cerebro, sino buscar una globalidad, diferentes variables que pueden influir a que eso mejore, en este caso la propia lesión o el dolor, ¿no? Yo creo que son dos conclusiones importantes a tener en cuenta y que seguramente dan mucha información de por qué a veces los pacientes o los deportistas no mejoran, ¿no? Exacto. Mira, una pregunta que antes que, mira, nos pregunta qué tipo de vibración, qué frecuencia, 70 hercios. Sí, entre 40 y 70 hercios es una Sí, frecuencia sí, más o menos, pues bueno, para estimular esa motoneuronal gamma, ¿no? Que sabemos que al fin y al cabo... si es a nivel local, sí. Si es a nivel global o de peso completo, nosotros trabajamos sobre 35-40 hercios para evitar daños en las articulaciones, ¿eh? Pero si es a nivel local, estimulación, vibración local de la articulación, 40-70, que lo comparto contigo. Sí, porque al fin y al cabo sabemos que a ver, al fin y al cabo esa motora gamma actúa con electricidad, ¿no? O sea, eso genera una respuesta eléctrica, ¿no? Con lo cual intentar trabajar en esas frecuencias para poderlas estimular más, ¿no? Pues bueno, me quedan 2 minutos escasos, ¿eh? Yo creo que hemos hecho un repaso más o menos interesante, ¿no? De esa clínica que muchas veces no se habla en los congresos, ¿no? En los congresos siempre son mensajes de que lo curamos todo, ¿no? Yo a veces... No, hay que ser conscientes de que a Pero veces no es así. hay que ser honestos y conscientes, y es bueno que sepamos hasta dónde llegamos y hasta dónde no llegamos. Entre otras cosas, sobre todo en mi caso, porque a mí me interesa informarme de lo que no consigo, de lo que no llego, cómo puedo solucionarlo, ¿no? Y quién me puede ayudar. Entonces yo creo que esta será una área que a mí me parecía muy interesante y que nos ha llegado más veces a clínica de lo que pensamos, y que, bueno, que sepáis pues que hay herramientas, que tenemos herramientas para saberlo gestionar en función de nuestro razonamiento clínico, que eso es básico y fundamental. Es decir, los papers nos dicen puntualmente qué funciona, qué cosas funcionan, pero somos nosotros los clínicos lo que debemos decidir cómo integrar eso en el día a día de nuestros pacientes. Este sería mi pequeño mensaje de conclusión, y ahora, Marcel, si quieres cerrar tú ya No, este debate. No tengo mucho más que añadir a lo que has comentado. Yo creo que lo has dicho, lo has dejado claro, que al fin y al cabo es importante, ¿no? El juntar fuerzas, ¿no? Y saber más o menos qué limitaciones tenemos y saber también decir cuando nos equivocamos. Como a veces también en mi caso, a veces ha habido pacientes que no puedo tirar adelante y he tenido que derivar porque al fin y al cabo ojalá pudiésemos a todos los pacientes tirarlos para adelante, seríamos magos en ese sentido. Pero al menos seguir luchando y seguir uniendo fuerzas y, yo te digo, en este caso, unir diferentes metodologías de trabajo para mejorar, en este caso, a los pacientes, ¿no? Muchas gracias, Marcel. Muchas gracias por A ti haber por la aceptado mi oportunidad. invitación. Es un Un honor, un placer. orgullo. Deciros a todos que en breve, ya lo veréis por las redes, seguramente es por la página ifepi.com, que es la página de formación nuestra. Sacaremos un curso específico, monográfico, de todo este tema: control motor, neuromodulación, valoración, etcétera, 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 ¿eh? Y para eso estamos, yo creo que va a ser el primer curso único de este formato a nivel de España, no creo que se haya hecho nunca. Y bueno, os animo que cuando salga, pues os animéis y ahí estaremos. Un placer, El Marcel, placer es encantado de mío. estar contigo. Un abrazo a Una todos los que gozada. nos habéis seguido. Muchísimas gracias, y hasta la próxima. Recordar que haremos varios directos de estos temas muy interesantes. Os esperamos. Un abrazo a todos. Muchísimas Un abrazo, gracias. José. Hasta luego, Gracias a gracias. todos. Hasta luego.